Bien, hermanos, buenos días. Amén, hermano. Bien, vamos a tomar nuestros lugares. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra reunión de celebración hoy domingo. Amén. Amén, hermanos. Bien, hermanos, vamos a sentarnos. Hermanos, escúcheme al fondo, por favor. Escuchen. Vamos a sentarnos en la parte de adelante, ¿ya? Para que los que van llegando se vayan poniendo atrás y no causen desorden. ¿Ya? Por favor, las partes de adelante para estar todos ordenados. Gracias. Bien, vamos a cantar con todo el corazón. Amén. Un solo cuerpo, un solo corazón. Amén, hermanos. Vamos a decirle: eres Dios Santísimo. Eres Dios Santísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Eres Dios Santísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Eres Dios Santísimo, eres Dios Santísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Una vez más, eres Dios Santísimo, eres Dios Santísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Te buscaré, Señor, y tú me guiarás. Te llamaré, Señor, y me responderás. Me saciarás de larga vida y de tu salvación. Por cuanto he puesto en ti todo mi amor. Eres Dios Santísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Eres Dios Santísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Te buscaré, Señor, y tú me guiarás. Te llamaré, Señor, y me responderás. Me saciarás de larga vida y de tu salvación. Por cuanto he puesto en ti todo mi amor. Eres Dios Santísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Eres Dios Santísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Te buscaré, Señor, dilo, y tú me guiarás. Te llamaré, Señor, y me responderás. Me saciarás de larga vida y de tu salvación. Por cuanto he puesto en ti
todo mi amor. Dios Altísimo, el Omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Dios Altísimo, el Omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Bajo tu sombra, confiado habitaré. Bajo tu sombra, confiado habitaré. gloria a tu nombre, Señor. ¿Cuántos se gozan en su alabanza? Amén. Gloria a tu nombre. Vamos a ir cantando. Vamos con las palmas. Hemos venido a exaltar tu nombre, a darte gracias por tus bondades, oh Señor. Queremos ser siempre agradecidos, nada nos falta, pues tú eres nuestro proveedor. Hemos venido a exaltar tu nombre, a darte gracias por tus bondades, oh Señor. Queremos ser siempre agradecidos, nada nos falta, pues tú eres nuestro proveedor. Jesucristo, oh Jesucristo, no dejaremos de agradecerte y darte siempre el honor. Jesucristo, oh Jesucristo, Gracias. gracias por ser nuestro proveedor. Jesucristo, oh Jesucristo, no dejaremos de agradecerte y darte siempre el honor. Jesucristo, oh Jesucristo, gracias por ser nuestro proveedor. Y hemos venido a exaltar tu nombre, a darte gracias por tus bondades, oh Señor. Queremos ser siempre agradecidos, nada nos falta, pues tú eres nuestro proveedor. Hemos venido a exaltar tu nombre, a darte gracias, sí, Señor, por tus bondades, oh Señor. Queremos ser siempre agradecidos, nada nos falta, pues tú eres nuestro proveedor. Jesucristo, oh Jesucristo, no dejaremos de agradecerte y darte siempre el honor. Jesucristo, oh Jesucristo, Gracias. gracias por ser nuestro proveedor. Jesucristo, oh Jesucristo, no dejaremos de agradecerte y darte siempre el honor. Jesucristo, oh Jesucristo, gracias por ser nuestro proveedor. Jesucristo, oh Jesucristo, no dejaremos de agradecerte y darte siempre el honor. Jesucristo, oh Jesucristo, Gracias. gracias por ser nuestro proveedor. Jesucristo, oh Jesucristo, no dejaremos de agradecerte y darte siempre el honor. Jesucristo, oh Jesucristo, Gracias.
nuestro proveedor. Gracias por ser nuestro proveedor. Gracias por ser nuestro proveedor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Él es nuestra fuente. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Preciosa y poderosa, Señor. Gracias, Señor, por lo que hoy vamos a recibir, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. En tu presencia estamos, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Así lo creemos, Señor.
de tu amor, me diste vida nueva, te amo más y más. Vengo a adorarte con todo mi corazón. Ante tu presencia levanto hoy mi voz con un canto de amor, con las bondades de tu amor. Me diste vida nueva, te amo más y más. Vengo a adorarte con todo mi corazón. Eres tú el creador, Cordero de Dios, has vencido a la muerte, hoy castiga la tumba está. has librado a tu pueblo. Por medio de tu amor, hoy puedo caminar a tu lado, mi Señor. Eres tú el creador, Cordero de Dios, has vencido a la muerte, hoy vacía la tumba está. Has librado a tu pueblo, por medio de tu amor, hoy puedo caminar a tu lado, mi Señor. ante tu presencia Levanto hoy mi voz con un canto de honor, por las bondades de tu amor. Me diste vida nueva, te amo más y más. Vengo a adorarte con todo mi corazón. ante tu presencia. Ante tu presencia levanto hoy mi voz con un canto de honor, por las bondades de tu amor. Me diste vida nueva, te amo más y más. Vengo a adorarte con todo mi corazón. Eres tú el creador, Cordero de Dios, has vencido a la muerte, hoy vacía la tumba está. Has librado a tu pueblo, por medio de tu amor, hoy puedo caminar a tu lado, mi Señor. Eres tú el creador, Cordero de Dios, has vencido a la muerte, hoy vacía la tumba está. Has librado a tu pueblo, por medio de tu amor, hoy puedo caminar a tu lado, mi Señor. eres tú el creador, Cordero de Dios, has vencido a la muerte, hoy vacía la tumba está. Has librado a tu pueblo, por medio de tu amor, hoy puedo caminar a tu lado, mi Señor. Ante tu presencia levanto hoy mi voz con un canto de honor, por las bondades de tu amor. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, porque podemos caminar, Señor, en tu presencia por las bondades de tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque ese amor se ha manifestado, Señor, en la obra de Cristo Jesús en la cruz.
Gracias, Señor, porque por ese sacrificio, Señor, ese derramamiento de sangre de Cristo Jesús, Señor, tú has provisto para todos nosotros y para toda la humanidad el perdón de pecados, Señor. Y no solo el perdón de pecados, Señor, sino también la sanidad. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Bendecido por siempre, Padre Santo. Gracias, Señor, porque también, Señor, ahora que somos tus hijos, tenemos al Espíritu Santo, Señor, dentro de nosotros, mediante el cual, Señor, ministramos a ti, Señor, mediante el cual te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Oh, bendito eres, Padre Celestial. La gloria y la honra sea siempre para ti, Señor. Y te pedimos ahora, Señor, que ilumines nuestro entendimiento a todos nosotros, Señor. Y a la vez también, Señor, que nos des palabras de lo alto para poder compartir tu palabra, Señor. Y hablemos tu palabra como debemos de hablarla. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Señor, siembra la semilla, Señor, que tú has dispuesto a sembrar hoy en nuestro corazón. Y que cada uno de nosotros, Señor, se disponga en su interior para oírla y sobre todo estar atentos para entenderla, para que podamos, Señor, decidir algo, decidir creer tu palabra, para que esta palabra penetre en nuestro corazón y así, Señor, la fe que se levante nos permita, Señor, ponerla por obra en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Bien, hermanos, gloria a Dios. Damos gracias al Señor, gracias, hermanos. Gracias, JD. Gracias, Pedro. Gracias, Samuel, profeta. Gloria a Dios. Muy bien. Bienvenidos a todos, hermanos. Bienvenidos. Vamos a... Estamos en estos últimos domingos, ¿no?, hablando de personajes bíblicos, ¿no?, y extrayendo las lecciones, digamos, espirituales que de ellos podemos obtener. Hemos hablado sobre José, ¿no? Hemos hablado la semana pasada sobre Abraham, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre un personaje de bastante interés en nuestro tiempo, sobre todo en el mundo virtual, en el mundo del internet, ¿no? Me estoy refiriendo a... Ustedes no usan internet, ¿no? ¿Usan internet o no usan internet? Yo sé que sí usan internet, claro que usan internet, ahí los veo, ¿no? Usan internet. Pero quizás usan el Facebook, pero quizás no se ponen a navegar y a ver, ¿no?, qué es lo que el mundo está hablando hoy, ¿no? Por ejemplo, hay un personaje bíblico al cual hoy el mundo le presta mucha atención. Y claro, lo mete el personaje dentro de lo que es las controversias, ¿no? Las controversias y esto de las conspiraciones y una serie de cosas, ¿no? Y me estoy refiriendo a Enoc. ¿Qué se iba a imaginar Enoc? ¿No? Que iba a ser un hombre o un personaje muy importante dentro del mundo virtual, ¿no? ¿Por qué? Porque de él, pues, hay cantidad de videos, ¿no?, puestos ahí en YouTube, en donde distintos youtubers hablan sobre él, ¿no? Hablan sobre él, a partir también de que, lógico, se habla de libros de Enoc, ¿no? Libros que Enoc escribió, ¿no?, que él escribió, y que, bueno, ¿no?, en realidad son libros apócrifos, no son libros que en realidad no tienen ningún valor realmente, ¿no? Pero, lógicamente, como en el mundo no saben
lo que es palabra de Dios y lo que son simples, digamos, historias, ¿no? que la gente crea, ¿no? En el mundo le prestan mucho interés al libro de Enoc, ¿no? Al libro de Enoc. Y claro, ¿por qué? Porque este libro de Enoc, sí, o sea, existen, ¿no? Libros encontrados, ¿no? Encontrados por los arqueólogos, ¿no? En donde habla una serie de cosas, ¿no? Pero lógicamente basta leer un poquito nomás de ello para darnos cuenta de que está fuera de foco, ¿no? La persona que escribiera, ¿no? con el nombre de Enoc, ¿no? Dándole la autoría a Enoc, pues realmente pues, vemos que es una persona que no conocía nada y no conocía nada del Dios de la Biblia y tampoco lógicamente de la revelación bíblica, ¿no? Es por eso que como cristianos tenemos que saber estas cosas, ¿no? Saber estas cosas porque hoy hay gente religiosa que se interesa, ¿no? Así también como, por ejemplo, está muy de moda, ¿no? Otros libros, ¿no? El libro de Judas, el Evangelio de Judas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos saben de ello? ¿No? Sí, hay un evangelio de Judas, por ejemplo, corriendo también por la web, ¿no? Corriendo por la web, un evangelio de Judas, ¿no? También falso, ¿no? Que enseña y escribe cosas falsas, ¿no? Y claro que tampoco fue Judas el que lo escribió de ninguna manera, ¿no? Pero, lógico, lo meten en la web porque es interesante, ¿no? Es interesante, ¿no? Como algo, que de impacto, ¿no? De impacto. También, ¿se acuerdan un tiempo en que estaba muy de moda hablar sobre que Jesús se había casado con María Magdalena, ¿no? O sea, que no había muerto Jesús y que Jesús siguió vivo, que se casó con María Magdalena, ¿no? Y que bueno, que tuvieron sus hijos, ¿no? Y ahí siguieron para adelante, ¿no? Y claro, ya con todo eso, pues con eso, digamos, destruyen el cristianismo bíblico, ¿no? Bueno, digo destruyen en el sentido teórico nada más, ¿no? Porque no destruyen nada, ¿no? Porque repito, todos estos libros que aparecen, ¿no? Y que se los ponen en la web y todo lo demás, pues son simplemente fantasías, ¿no? Elucubraciones de personas que quieren escribir algo, ¿no? Algo de impacto, ¿no? Y que luego se convierten inclusive en libros, ¿no? En libros, ¿no? Que se venden como pan caliente, ¿no? Y la gente los compra, ¿no? Porque son novedosos, ¿no? Son novedosos. Así que, así, ¿no? Que si yo digo que, pues lo decía, ¿no? Que sigue imaginar, ¿no? Que sigue imaginar que esta persona, ¿no? Este hombre de Dios, ¿no? Iba a ser tan importante en el internet, ¿no? Así es. Bueno, esta es como unas palabras de introducción a lo que vamos a ver sobre la persona de Enoc. Y vamos a ir a Génesis capítulo 5, versículo 21, ¿no? Al 24. ¿No? Vamos a ir allí, por favor. Génesis 5, 21 al 24, en donde justamente la Biblia nos habla sobre Enoc, ¿no? Ahí donde la Biblia nos habla sobre Enoc. Génesis capítulo 5, versículo 21 al versículo 24. Miren ahí, por favor. Vamos a leer el pasaje primero, ¿no? Vamos a leerlo todo. Y después vamos a comenzar ya a ver. Porque yo quiero más que nada que hoy nos concentremos en tres cosas concretas, ¿no? Que digamos, yo quiero compartir con ustedes sobre la persona de Enoc, ¿no? Vamos a leer el pasaje. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, ¿no? Después de que engendró a Matusalén, 300. Dice, y vivió Enoc 65, perdón.
caminó Enot con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enot 365 años. Caminó pues Enot con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En primer lugar, algo interesante en la persona de Enot, ¿no?, es que Enot aparece como uno de los personajes, ¿no?, uno de los personajes, digamos, jóvenes, ¿no?, jóvenes, y que comienza, ¿no?, básicamente a ser mencionado en la Biblia bastante joven, para mucha gente de ese tiempo, ¿no? Por acá se le menciona con una edad de 65 años. Y digo, ustedes dirán, pero 65 años es joven. Claro que es joven, ¿no? Yo voy a cumplir 60, ¿no? Y yo soy joven, jovencito, ¿no? Al lado de él, no, jovencito. Al menos él me llevaba, cuando es mencionado en la Biblia, me llevaba 5 años, ¿no? 5 años. Ahora, Enot vivió hasta los 365 años, ¿no? O sea que a partir de que es mencionado en la Biblia a los 65 años, luego vivió 300 años más, ¿no? Bueno, con eso sería suficiente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quisieran vivir 300 años más de la edad que tienen ahora? ¿Ah? Sonrían, Dios los sana. ¿Cuántos de ustedes quisieran vivir 300 años más de la edad que tienen ahora? ¿Ah? Ahora, claro, dicen no, porque ya saben cómo vamos terminando los seres humanos hoy en la Tierra, ¿no? Ya a golpe ya de los 70, los 80, ¿no? Ya el ser humano ya, ¿no?, ya está ya prácticamente destruido físicamente, ¿no? Ya, y entonces lógico, 300, pues qué cosa, imagínate, ¿no? ¿Cómo estaríamos, ¿no?, totalmente doblados? Así pensamos nosotros, ¿no? Pero en ese tiempo, estas personas de esa edad eran jóvenes, ¿no? Eran jóvenes, ¿no? Por ejemplo, hay algo interesante que se menciona aquí de Enot, ¿no? Dice que Enot fue el papá de Matusalén, ¿no? Un personaje que antes se pensaba que era una cosa como parecía como mítica, ¿no?, o de leyenda, ¿no?, como que no existió, así como ¿cuántos por ejemplo realmente ustedes creían que Sansón había existido? ¿No? También, ¿no?, teníamos la idea de Sansón, claro, ¿no?, por las historietas y cosas así, ¿no? Pero en realidad no pensábamos que Sansón había existido de verdad, ¿no? Y la verdad es que Sansón sí existió, pues, ¿no? Sí existió, y como habíamos escuchado de él, ¿no?, Sansón sí realmente fue un hombre con una fuerza tremenda, ¿no? Tremenda, ¿no? Y ahora, claro, ya eso lo sabemos por la Biblia, ¿no? Porque ya cuando ya nos convertimos a Cristo, comenzamos a leer la Biblia, descubrimos que Sansón sí existió, ¿no? Fue uno de los jueces, ¿no? En el periodo de los jueces, ¿no?, él existió. El periodo de los jueces fue un periodo entre el tiempo en que Israel entra a la tierra prometida, ¿no?, con Josué, con Caleb, ¿no? Y a partir de ahí comienza el periodo de los jueces hasta el periodo en que comienza el periodo ya de los profetas. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces estos jueces eran una especie de caudillos, ¿no? Pero a la vez eran también a la vez personas que eran los que juzgaban, ¿no?, en el pueblo, ¿no?, las cosas. O sea, eran autoridades, ¿no? Ese se conoce por eso como el periodo de los jueces, ¿no? Y Sansón era uno de ellos, ¿no? Era uno de ellos, ¿no? Un hombre pelucón, con pelo largo y todo lo demás, ¿no? Pero otro pelado, ¿pero por qué tenía pelo largo? Porque no se lo quería cortar, ¿por qué, no? O sea, porque le gustaba, ¿no? Porque era hippie. ¿Cuál fue la onda de Sansón por la que tenía pelo largo, no? Y claro, muchos no saben por qué. ¿Algunos saben por qué?
Yo creo que sí. ¿Por qué? Por obediencia. ¿Por qué? Por obediencia. Con fuerza. Obediencia. Bueno, sí, pero ¿por qué Sansón se dejó el pelo largo? Símbolo de santidad. ¿Por qué? Nazareno no. Nazareno se le llamaban a los seguidores de Jesús, Nazareno de Nazaret, pero sí está cerca, quítale nomás la N, Nazareo. Estuviste cerca. Nazareo, era un nazareo. ¿Qué cosa era un nazareo? Un nazareo eran esos niños y esas personas que las familias consagraban a Dios. Consagraban a Dios, ¿no? ¿Para qué? Para que esos niños una vez ya, ¿no? En la edad correspondiente eran entregados, ¿no? Eran entregados, ¿para qué? Para que sirvieran a Dios por completo, ¿no? Entonces Sansón era eso, era un nazareo. Y una de las cosas que los nazareos tenían que hacer era, ellos tenían el pelo largo y no se lo podían cortar. No se lo podían cortar. Y algunos dicen, no, y entonces algunos piensan cuando leen que el poder de Sansón estaba en su pelo largo. ¿Se acuerdan que Dalila, ¿no? ¿Se acuerdan que los filisteos querían matar a Sansón, ¿no? Y hacen que Dalila, ¿no? Dalila era inteligencia, o sea, Dalila era, ¿no? La inteligencia de ellos. Querían averiguar, ¿no? ¿Cuál era la clave de Sansón? ¿No? ¿Cuál era la clave de Sansón por la cual él tenía esa fuerza descomunal? ¿No? Y claro, o sea, la clave era qué cosa, ¿no? La clave era justamente, en parte era su pelo largo. Era su pelo largo, ¿no? Pero ese pelo largo, que era un símbolo básicamente del pacto, ¿me entiendes? Del pacto entre él y Dios, ¿no? Por lo cual el Espíritu Santo venía sobre él, ¿me entiendes? Pero la fuerza y el poder que él tenía, ¿no? Descomunal que él tenía, no era pues por el pelo, ¿no? Era por el Espíritu Santo que venía sobre él, ¿entiendes? No el pelo. Pero el pelo, como era el símbolo del pacto, ¿no? Y ahí estaba la señal de la obediencia que tenía que practicar Sansón, ¿correcto? Entonces, por eso es que cuando Dalila descubre que la fuerza estaba en su cabello, no entendiendo a Dalila muy bien por qué, pero ya Sansón se lo había revelado a Dalila. Entonces Dalila agarra, pues, ¿no? Lo deja así, como dicen, en las manos de sus enemigos. Sus enemigos vienen y le cortan el cabello, y cuando le cortan el cabello, Sansón, ¿no? Musculoso y todo lo demás, pues a la hora de la hora había perdido su fortaleza, la fortaleza sobrenatural que él tenía, ¿no? ¿Pero por qué? Porque era un nazareo, ¿no? O sea, como nazareo él tenía que mantener su pacto de obediencia, que era mantener su pelo largo, ¿no? Entonces era un nazareo, ¿no? Eran los nazareos, se les conocía así, ¿no? Entonces, personajes que uno pensaba, repito, eran cuestión de los dibujitos animados, pero no, existieron. O sea, personajes de la Biblia, ¿no? Y también Matusalén fue un personaje del hijo de Enoc, ¿no? ¿Y quién fue Matusalén? O sea, el hombre que vivió más años sobre la tierra. Por eso este viejo Matusalén, ¿no? Dicen a los viejísimos, ¿no? Cuando ves una persona viejísima, Matusalén, le dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque lógico, Matusalén fue el hombre que vivió más años sobre la tierra, ¿no? Bueno, este fue el hijo de Enoc, ¿no? Así que Enoc, aparte de su propia persona y sus cosas, él tuvo otras razones por las cuales es un personaje bastante importante, ¿no? Ahora, pero lo que yo quiero que veamos básicamente sobre la vida de Enoc es tres cosas concretas que son bastante interesantes, bastante importantes, ¿no? Y que podemos ciertamente transponer, ¿no? Transponer a nuestras vidas. Estas tres cosas que quiero mencionarles, ¿no? Podemos transponer a nuestras vidas, aplicar a nuestras vidas también, ¿no? Porque a la vez Enoc es un tipo del creyente, ¿ya? Es un tipo del creyente, es un tipo de la misma iglesia de Cristo, es un tipo también pues digo, de los cristianos en general, ¿no? Y ahora van a entender ustedes por qué digo que es un tipo, ¿no? Una figura, ¿no? O algo así, ¿no? Vamos a ver por qué. Pero vamos a ir viendo algunas cosas en la vida de Enoc. Lo primero que quiero mostrarles es que Enoc
tuvo una cualidad muy importante, ¿no? Que no se la aplicó él a su vida. No fue una cosa que él se la puso, él puso que él tenía esa cualidad, esa característica, sino es algo bien que los demás que observaban la vida de Enoc vieron, comprobaron. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Miren ustedes. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró Matusalén, y ahí viene la primera cosa, dice, y caminó Enoc con Dios. ¿Ya? Miren, era lo primero. Y caminó Enoc con Dios. Digan, y caminó Enoc con Dios. Digan fuerte. Y caminó Enoc con Dios. No se escucha, a ver. Y caminó Enoc con Dios. Ahora, noten que esto de y caminó con Dios no se registra para la mayoría, o sea, no se registra para los personajes, ¿no? Muchos de los personajes mencionados, por acá se mencionan un montón de personajes, ¿no? Que vienen de la descendencia de Adán, porque justamente este capítulo habla de la descendencia de Adán, ¿no? De la descendencia de Adán, y acá llegamos hasta Enoc, ¿no? Y claro, no se menciona esta cualidad, esta característica en la vida de ellos. Esta característica se menciona en él. Y caminó Enoc con Dios. ¿Correcto? Entonces estamos hablando entonces de algo especial. Estamos hablando de algo que no es común. No, porque mucho menos en el tiempo de Enoc, ¿no? Porque en el tiempo en que Enoc vivió, era un tiempo realmente en donde había bastante maldad en el mundo. ¿Me entiendes? La maldad se había desarrollado de una manera tremenda en el mundo. Era un mundo bastante violento, ¿no? Interesante. O sea, por lo tanto, era un mundo bastante inseguro. ¿No? ¿No le suena esto parecido a lo que vivimos ahora? ¿No? Un mundo donde la maldad se ha multiplicado tremendamente. Un mundo donde la violencia es una cosa de cada día. Un mundo en donde nos sentimos inseguros, ¿verdad? Ahora, te digo, nos sentimos porque, claro, nos identificamos con la sociedad. Porque sabemos los creyentes que nosotros, ¿verdad? Por más difícil que sea hoy este mundo, pues los creyentes, nuestra seguridad está en Dios, ¿no? Porque Dios es nuestro Padre y Él cuida de nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Pero eso no quita. El mundo es un mundo bastante inseguro para vivir. ¿Y por qué? Porque igual, ¿no? La maldad se ha multiplicado tremendamente. Es un mundo lleno de violencia, ¿verdad? Y por lo tanto es un mundo lleno de inseguridad, ¿no? En donde la inseguridad es tremenda, ¿no? ¿Me están escuchando, hermano? ¿No? Y la hermana María está enamorada de su hijo. La hermana María, ¿no? Ya no deja de mirar a su hijo Elvis, Karen. Y lo mira a su hijo. O al nieto, pues. Al nieto está mirando. Está enamorada de su nieto. ¿No? Así está. Así son todos los abuelos, ¿no? Pero por el momento escuche la palabra, hermana María. Entonces, es un mundo bastante difícil, en otras palabras. ¿Entienden? Entonces, lógico, y un mundo bastante difícil, sobre todo para una vida espiritual. ¿Me entienden? Una vida espiritual positiva, correcta. ¿Me entiendes? O sea, bastante, o sea, un mundo en donde, lógicamente, o sea, era muy difícil guardar una fe y guardar una relación con Dios de nivel. Pero Enoc lo logró, ¿no? Y lo logró. Y esto, le repito, no dicho por él, sino dicho más bien por aquellos que lo conocían, ¿no? O sea, la gente que lo conocía, o sea, describía que Enoc era un hombre que caminaba con Dios. ¿Ok? Caminaba con Dios, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué significa caminar con Dios? ¿No? ¿Qué significa esto de que caminó con Dios? ¿No? Lógico, lo que
significa en esencia es algo muy hermoso, ¿no? ¿Qué cosa? En primer lugar, de que Enoc era un hombre que tenía tal grado de intimidad y de comunión con Dios, ¿no? Que realmente esta comunión, esta relación que tenía con Dios, era una relación de amigo. ¿Ok? O sea, esta intimidad, esta comunión, esta relación que Enoc alcanzó, ¿verdad?, a lograr desarrollar en su andar en esta tierra con Dios, o sea, era una relación bastante de amigo, muy parecida a la de Abraham, ¿no? Muy parecida a la de Abraham en sus etapas de fe madura. Porque como veíamos el domingo pasado, la fe de Abraham en sus etapas iniciales no era una fe madura, era una fe bastante débil, ¿no? Y el caminar y la conducta de Abraham era una conducta que dejaba bastante que desear, ¿no es cierto? Y lógicamente, o sea, Abraham necesitaba, y esto era un manifiesto constante, sí, la gracia de Dios, ¿no?, y la misericordia de Dios siempre estaba manifestándose en la vida de Abraham, ¿no? Porque realmente Abraham era un hombre muy bendecido y siempre era bendecido y siempre salía bien de todo, pero no porque realmente él fuera un hombre que hacía las cosas bien, hacía las cosas como Dios quería que se hicieran, no, sino simplemente por pura gracia divina, porque Dios tenía un plan con él, ¿no? Entonces, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, ¿no? Por la misericordia de Dios, ¿no? Y es así como Dios realmente comienza también con la mayoría de todos nosotros, así que no tenemos que juzgar y condenar al pobre de Abraham, ¿no? No, así fueron los inicios de Abraham, como así son los inicios en la vida de todos nosotros, ¿no? O sea, en nuestros inicios, pues a todos nosotros nos pasa. Ahora esos inicios, como fue en la vida de Abraham y como es en la vida de muchos de todos nosotros, a veces demora años, ¿no? Ahora, claro, esto no tiene que ser la regla, o sea, no es que en todo tiene que ser igual, no es que en todo tiene que demorarse años para que lleguemos a una fe madura, no, eso depende de cada uno, ¿no? Eso depende de la decisión de cada uno a cederse al Espíritu Santo, a obedecer al Espíritu Santo y a obedecer la palabra de Dios. Nada más, ahí está el punto, no está en el factor tiempo, ¿correcto? Pero a veces pasa años, muchas veces para que realmente alcancemos una fe madura, una fe sólida, ¿no? Bueno, eso le pasó a Abraham, ¿no? Pero no estamos hablando de Abraham, pero sí estamos hablando de Enoc, ¿no?, que era amigo, ¿no? Amigo, ¿no? Entonces él caminaba con Dios, ¿no? Caminaba con Dios. Y esto de caminar con Dios, pues esa intimidad, ¿no? Esto ser amigo de Dios, definitivamente pues le daba a Enoc, ¿no? Le daba a Enoc bastante bendición, ¿verdad? Porque, lógico, es amigo de Dios, ¿no? Lógicamente es una persona que va a recibir de Dios mucha revelación. ¿Me entienden? Que va a recibir de Dios pues mucha revelación, va a recibir de Dios mucha guianza, va a recibir de Dios mucha sabiduría, ¿no? O sea, cosas que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra. Revelación, guianza, sabiduría. Son cosas que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra, lo repito, ¿no? Revelación, guianza, sabiduría. Porque, hermanos, en esta tierra no podemos caminar en nuestro entendimiento, no podemos caminar en nuestra mente natural. En esta tierra, para poder caminar bien delante de Dios y delante de los hombres, lo que nosotros necesitamos, ¿qué cosa es? Revelación de Dios a nuestras vidas, ¿no? Que nos viene por la palabra, ¿no? Revelación. Pero también necesitamos guianza, ser dirigidos por el Señor, ¿no? Para que no erremos, ¿no? Porque a veces nosotros tomamos decisiones en función solamente de lo que nosotros decidimos y punto. Sin tomar en cuenta lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces nosotros simplemente guiados por una mente natural,
Y por las emociones humanas, simplemente decidimos en función de eso, de la mente natural y las emociones humanas. Pero no nos hemos puesto a pensar si es que Dios quiere que yo haga eso o que no haga eso. ¿Verdad? No, necesitamos revelación de Dios, ¿no? Porque de esa revelación es que fluye justamente la guianza de Dios, la dirección de Dios a nuestra vida, ¿no? De ahí surge la sabiduría misma con la cual vamos a poder nosotros aplicar aquello que Dios nos va mostrando, que el camino que tenemos que andar, lo que tenemos que hacer. Pues de ahí viene la aplicación sabia, la aplicación eficaz a la vida, lo cual va a traer siempre, lógicamente, buenos resultados a nuestra vida, ¿no? El caminar con Dios, hermano, el caminar con Dios trae eso, ¿no? O sea, el caminar con Dios trae que nosotros podamos vivir una vida de buenos resultados. Ahora, no buenos resultados vistos desde la perspectiva natural, ¿no? Sino vistos desde la perspectiva de Dios. Ya ustedes recordarán cuando hemos hablado sobre José, ¿no es cierto? José, en todo lo malo que le pasó, nunca se quejó, ¿no es cierto? Siempre se mantuvo fiel a Dios, ¿no? Siempre estuvo caminando con Dios. ¿Y cuáles fueron los resultados? Inmediatos. Los resultados inmediatos, o sea, ante los ojos humanos, eran malos, eran negativos. Pero esos resultados malos y negativos ante los ojos del hombre, sin embargo, fueron el camino a través del cual él llegó a la cumbre. Llegó al punto de que el sueño que Dios le había dado se cumpliera. ¿Me entienden? Así que, el cómo medimos los buenos resultados, malos resultados, hermano, una cosa es medirlos como los mide el hombre con su mente natural, y otra cosa es cómo los mide Dios y cómo lo ve Dios. ¿Está bien o está bien, hermano? Muy bien. Entonces, este hombre Enoc fue un hombre que caminó con Dios, ¿no? Caminó con Dios. Repito, producto de ello, tuvo esta amistad con Dios que le dio esta intimidad, ¿no? Y esta intimidad, ¿no? Que le dio, ¿qué cosa? Le dio algo más, ¿no? Que le dio el hecho de que Dios se revelara a él, le revelara cosas, le diera dirección a su vida, ¿no? Trajera sabiduría a su vida, ¿no? Y por supuesto, algo más, fortaleza. Fortaleza para poder cumplir, ¿no? Con lo que Dios dice que tú hagas, ¿no? Porque hermanos, hay que tener una cosa, es decir, lo que Dios quiere que nosotros hagamos no se puede cumplir en la carne, ¿o sí? ¿No? Hay gente autosuficiente, hay gente soberbia, hay gente altiva, no basta ver sus ojos para ver su altivez, ¿no? Hay gente que cree que con sus fuerzas humanas, que cree que con su inteligencia humana va a poder hacer las cosas de Dios. No, se requiere la fuerza de Dios, no tu fuerza. Las fuerzas humanas, a veces no hay fuerzas humanas. A veces tenemos que hacer las cosas que Dios quiere que hagamos en la fuerza pura de Dios. Y al decir pura, es decir, sin fuerza humana, ¿no? A veces en nuestra humanidad nos sentimos débiles, nos sentimos que nos podemos quebrar en cualquier momento en nuestra fuerza humana. Pero esa es nuestra fuerza humana, ¿me entienden? Y no hacemos las cosas en nuestra fuerza humana, lo hacemos en la fuerza que Dios nos da. Si lo hacemos en la fuerza que Dios nos da, esa fuerza de Dios es la que nos va a sostener, ¿me entienden? Y si no nos sostiene, y si deja que en el camino caigamos, es porque simplemente se habrá acabado nuestro recorrido, y eso es todo. ¿Me entienden o no entienden? Es que se habrá acabado nuestro recorrido, es que Dios habrá dispuesto ya algo mucho mejor para nosotros. Siempre ese mucho mejor significa ¿qué cosa? Es partir de esta tierra y estar con Dios. Ese es el mucho mejor, ¿correcto? Así como Pablo decía, ¿no?
Para mí el morir es ganancia, ¿no? Estar con Cristo es muchísimo mejor. O como cuando lo menciona en Hebreos 11, a los que no alcanzaron las promesas, ¿no? Por la fe. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo mejor para ellos. ¿Qué era eso mejor? Lógicamente, era irse ya al cielo, a estar con el Señor. Ese es el muchísimo mejor. Es el mucho mejor que Dios tiene, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa primera que yo quiero que vean ustedes. Enoc, un hombre que caminó con Dios. Y como caminó con Dios, era amigo de Dios. Y como era amigo de Dios, recibía de Dios todos los recursos que Enoc necesitaba para que Enoc pudiera hacer en esta tierra lo que Dios había dispuesto que Enoc hiciera en esta tierra. Que por cierto, no conocemos mucho sobre estos detalles de la vida de Enoc. ¿Por qué? Porque no hay revelación más. Hay un versículo más que vamos a ver, y hay otro versículo que no vamos a ver, pero hay otro versículo que vamos a ver dentro de un momento, porque es necesario que lo veamos, pero en realidad no hay mucha revelación sobre la vida de Enoc, ¿no? Pero hermano, caminar con Dios es fundamental. Es fundamental. Ahora, sigamos leyendo, dice, ¿no? Y 24 se cierra inclusive el comentario que aquí se hace en Génesis sobre Enoc, y dice el 24, caminó pues Enoc con Dios, ¿no? Y dice, caminó pues Enoc con Dios, ¿no? Y desapareció porque le llevó Dios, ¿no? Ahora, acá, hermano, acá hay algo importante. Una segunda cosa. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y claro, desapareció porque le llevó Dios, nos deja un poco en penumbra, ¿no? Nos deja un poco en penumbra y no saber qué pasó con Enoc. Entonces ahí tenemos que ir a Hebreos 11 que les decía. Vamos a ir, por favor. No dejen de estar marcados en Génesis porque vamos a volver ahí posiblemente. Miren en Hebreos, por favor. Voy a usar mi lente. Ahí en Hebreos 11, versículo 5. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto. Miren la palabra que se emplea aquí. En Génesis dice, le llevó Dios, nada más, ¿no? Pero acá dice, por la fe, Enoc fue traspuesto, y dice varias cosas, para no ver muerte. ¿Ok? Para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Vamos a detenernos ahí un ratito, ¿ya? Leamos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Es decir, cuando en Génesis dice que fue llevado por Dios, no, aquí en Hebreos 11 se dice se emplea la palabra lo traspuso Dios, pero acá hay un detalle interesante. O sea, ¿a qué se refiere lo traspuso? Es decir, se lo llevó al cielo. ¿Ya? Se lo llevó al cielo. Pero acá hay un detalle interesante, hermano. Amigo de Dios. Íntimo de Dios, ¿no? Dice, fue traspuesto, dice, para no ver muerte. Y no fue hallado. Lógico, lo buscaba la familia, lo buscaba la gente, ¿no? Pero no lo encontraron nunca. ¿Cómo le van a encontrar? Si ya no estaba aquí, estaba en el cielo. Amén. Pero no estaba en el cielo porque él había muerto. No. Estaba en el cielo porque Dios se lo llevó así tal cual. Imagínense ustedes, yo estoy caminando por acá frente a ustedes, ¿no?
¿no? Así con mi barriguita, caminando, y de repente no me ven. Algunos dirán, pastor, usted, ¿qué cosa está hablando? ¿De que usted también se lo va a transponer Dios? Bueno, ahorita no sé, pero de que me va a transponer, me va a transponer. Porque esto, ¿a qué se refiere? Este es el tipo que yo decía. Se refiere al arrebatamiento. Ese arrebatamiento que la iglesia va a experimentar va a ser tal cual le pasó a Enoc, ¿no? Porque algunos vamos a irnos al cielo habiendo pasado por la muerte, pero otros no, otros no van a morir. Entonces Enoc es un tipo de los que no van a morir, sino que van a ser transformados según abrir y cerrar de ojos y van a ser llevados al cielo. ¿Ok? Bueno, Enoc fue traspuesto así. Fue llevado por Dios al cielo, ¿no? Pero sin que éste conociera muerte. Y acá hay algo interesante, interesantísimo de analizar. Por eso yo siempre digo, hermanos, por eso la Biblia no se ha hecho para dogmatizar. O sea, ¿me entiende cuando digo dogmatizar? Para que tengamos doctrinas cuadriculadas. ¿Me entienden? Es decir, la Biblia no se ha hecho para que nosotros elaboremos nuestra doctrina cuadriculada y de ahí ya, no nos salimos, no, y de ahí, sobre todo lo peor, no le permitimos a Dios salir, ¿verdad? Encerrar a Dios y su accionar en nuestro cuadrado de creencia. ¿Entienden cuando digo nuestro cuadrado de creencia? O sea, me estoy refiriendo a un cuadrado, ¿no? Es un espacio del cual pues no se puede salir porque no hay por dónde. No hay por dónde. Imagínense ustedes que hagamos una pared o que en esta casa, digamos, le pongamos ladrillos ahí, le ponemos ladrillos acá, le ponemos ladrillos en la puerta al otro lado, del otro saloncito, le ponemos ladrillos allá y le ponemos ladrillos acá en la escalera, no habría por dónde salir. ¿No es cierto? No habría por dónde. Hermano, eso es ser cuadriculado. O sea, es decir, nosotros queremos a veces cuadricular a Dios y cuadricular, o sea, la creencia, ¿entiendes? O sea, es decir, limitar a Dios dentro de los dogmas de los hombres. ¿Y por qué digo esto? ¿No? Porque la otra enseñanza que vemos aquí, que lo que quiero compartir con ustedes es esta, pues, justamente. O sea, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo es que Enoc, no siendo un creyente del nuevo pacto, se va al cielo arrebatado por Dios sin conocer muerte? ¿Me entienden? Porque esto es algo que está destinado solamente para los hijos de Dios, para aquellos que estén vivos, para cuando Cristo venga a llevar a la iglesia. Aquellos que estén vivos, como dice en Tesalonicenses en la primera epístola, en el capítulo 4, pues el Señor se los va a llevar vivos, no, porque ahí en ese proceso de llevárselos, ellos van a ser transformados y glorificados, ¿no? Y se van a encontrar con los otros que hayan estado muertos, ¿verdad? Y entonces van a ser transformados y glorificados, se van a encontrar en el cielo, la iglesia, toda la iglesia glorificada ahí en el cielo al encuentro de Jesús, y ahí para el cielo, y a estar para siempre con el Señor. Y esto tiene una base para que esto se pueda hacer. Para que esto sea posible de realizar en la vida nuestra, hay una base. ¿Qué cosa es la base? La obra de Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Porque este es el culmen del proceso de la salvación. ¿No es cierto? O sea, nosotros somos salvos por Él. Somos salvos por medio de Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. ¿No? Pero acá tenemos un hombre que vivió
800 años antes de Jesucristo inclusive, y 800 años antes que nosotros, mucho más, todavía mucho más que 800. ¿Ah? Pero lo vemos a este hombre que es llevado al cielo por Dios sin conocer muerte. Acá hay varias preguntas que hay que hacer. ¿Es que acaso ese caminar con Dios tan íntimo que Enoc tenía lo limpió por completo a Enoc del pecado? Esto no hay base realmente en la Biblia para poder decir eso. ¿No? No hay base. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? ¿No? Es algo interesante. ¿No? Es algo interesante para analizar, para pensar. ¿No? Pero sin embargo, Dios lo hizo así. Dios se lo llevó así. Y tenemos otro ejemplo también más, también en lo que llamamos Antiguo Testamento, ¿no? En el profeta Elías, ¿no? Elías también se fue en un ¿qué? ¿Cómo se fue Elías? Elías se fue, ¿no? Y Eliseo quería agarrarse de sus pies y irse con él, ¿no? Al cielo. No, pero Elías también se fue, sin conocer muerte. ¿No? O sea, es decir, son cosas que a veces no, la gente no piensa, no quiere pensar, ¿no? Pero que están ahí y que son un desafío, ¿no? Pero acá hay un detalle que hay que tomar en cuenta. Dice, por la fe, digan por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe. Y si dice por la fe, entonces nosotros analizando la doctrina bíblica, sabemos que la fe tiene un fundamento. Esto lo paramos diciendo, creo que en cada enseñanza que damos, en cada mensaje que damos, paramos repitiendo esto. La fe tiene un fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la fe? La palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces, y aquí dice que por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y seguimos leyendo más adelante, dice, porque lo traspuso Dios. ¿No? Por la fe. Quiere decir, seguramente, entonces, Dios le dijo algo. ¿No es cierto? Dios le dio una palabra. Dios le dio una palabra a Enoc. Dios tuvo que darle una palabra a Enoc, en la cual Enoc ejerciera su fe. ¿Está ahí o no está ahí? Porque la fe no es así nomás, pues, ¿no? La fe se produce por la palabra. Entonces Dios en esa intimidad que tuvo con este hombre, Dios le dio una palabra. Ahora, hermanos, déjenme decirles, no está escrito, lo aclaro, no está escrito, pero puedo deducir por toda la doctrina bíblica, porque, hermanos, la salvación que implica justamente el irnos al cielo, ¿correcto? Mediante el rapto, mediante el arrebatamiento, ¿no? Mediante el arrebatamiento, es solamente por medio de Jesucristo. ¿Amén? Esa es toda la enseñanza del Antiguo Testamento y toda la enseñanza del Nuevo Testamento. La salvación es solamente por medio de Jesús y por medio de su obra. ¿Amén? Entonces, la deducción
conclusión a la que tenemos que llegar es en definitiva de que Dios le reveló. ¿Por qué? Porque hay que recordar algo, hermanos. ¿Cuándo fue sacrificado Jesucristo? ¿Ah? En el sentido natural, ahí se quedan pensando y los tengo en mis manos, ¿no? Están pensando que bueno, ¿no? Es decir, ¿cuándo fue sacrificado Jesucristo? ¿Ah? Desde la perspectiva natural, ¿me entiendes? Desde la perspectiva de la historia terrenal, hace 2000 y pico de años. Pero desde la perspectiva de la eternidad, Jesucristo fue sacrificado antes de la fundación del mundo. ¿No dice así la Biblia? ¿Está ahí o no está ahí? Yo pensé que iba a decir, sí, así es, pues. Bueno, así es. Jesucristo fue sacrificado, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. ¿Está ahí o no está ahí? Entonces, lo que para los hombres, y quiero que entiendan, para que entiendan cómo es Dios. Dios está por encima del tiempo. ¿Me entienden? El tiempo es un asunto de los seres humanos. Esta vida terrenal y temporal es un asunto nuestro. Es un limitante nuestro de los seres humanos que vivimos dentro del tiempo, espacio-tiempo, la tierra, aquí. Pero Dios es un Dios eterno. Y es un Dios que vive en la eternidad. En donde las cosas, hermanos, es decir, ya fueron. ¿Me entiendes? Todo lo que será, ya fue. No sé si me entiendes lo que estoy hablando. Todo lo que será, ya fue, hermanos. Porque en la eternidad no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. La eternidad es el hoy de Dios, el siempre de Dios. ¿Sí? La eternidad está por encima del tiempo, ¿no? Y dice la Biblia que que Cristo fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Entonces yo puedo deducir que como una cosa muy especial de parte de Dios, ¿no? Qué bueno es no estar esclavizado a ninguna denominación, ¿verdad? Qué bueno es no seguir la corriente de ninguna escuela teológica, ni seguir lo que ningún hombre enseña, ni nada, sino solo la pura palabra de Dios, para poder entregar la palabra de Dios tal cual Dios la pone en tu corazón, como está escrita, la pone en tu corazón. ¿Les estoy hablando algo antibíblico? Estoy fundamentando lo que estoy diciendo. Hermanos, entonces esto me hace deducir a mí que no, Dios no pasó por encima de la obra de Cristo. No. Dios más bien le habló. Ay, no, es lo que yo puedo deducir. Dios le reveló a Enoch la obra de su Hijo por los pecados del mundo. Y por eso es que dice, por la fe, ¿no? Dice, por la fe, Enoch. La fe, repito, tiene un fundamento. ¿Y ese fundamento cuál es? Es la palabra. ¿Qué le dijo Dios para que la fe se produjera en él y Dios pudiera transponerlo al cielo?
lógicamente le tuvo que hablar del Cristo sacrificado antes de la fundación del mundo. Amén. Y entonces, lógicamente, Enoc creyó. Enoc le creyó, por eso dice por la fe. Enoc le creyó a Dios. Enoc le creyó a Dios. ¿Por qué creen ustedes que Abraham, por la fe, fue justificado? ¿Por qué Abraham, por la fe, obtuvo la justicia? ¿Por qué creen ustedes? Porque también se le reveló lo mismo. Porque, hermano, nadie puede ir al cielo con el pecado encima. ¿Me entienden? Si cuando Adán pecó, ¿se acuerdan ustedes qué hizo Dios cuando luego los echó del huerto? ¿Se acuerdan qué hizo Dios? ¿Ah? ¿Qué hizo Dios? ¿Ah? ¿Tienen algo, hermanos? Me miran como bicho raro. Bueno, ahí nomás. La cosa es, hermano, eso me explica a mí cómo es que fue traspuesto. ¿Sobre qué base es que Enoc fue traspuesto? ¿No? Definitivamente, cuando dice por la fe, definitivamente es porque él recibió palabra de Dios. Una palabra que le reveló el sacrificio de Cristo Jesús por los pecados del mundo. Y definitivamente no tuvo que creer ese mensaje. Y basado en ello, es que Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque si no fuera por esta razón, y la razón solamente fuera la soberanía de Dios, entonces esa soberanía sería arbitraria. Sería arbitraria, muy arbitraria. Y sería muy injusta. Porque Dios debió hacer lo mismo con muchos otros hombres que también caminaron con Dios en la antigüedad. Pero no lo hizo. ¿No? Pero no. O sea, Dios no fue arbitrario. No, Dios no fue arbitrario en su soberanía. No. Dios lo que hizo simplemente fue revelarle. Cristo fue sacrificado por esto, por los pecados del mundo. Y él no creyó. ¿No? Y él no creyó. Pero, así como la fe nuestra, como Santiago habla, la fe de los creyentes del nuevo pacto, sin obras está muerta, ¿no? Porque Santiago dice, ¿podrá esta fe salvarle? ¿No? O sea, la fe en Cristo, que es la que nos salva, si no nos conduce a obrar en línea con la voluntad del Señor para nuestras vidas, entonces nuestra fe está muerta. Esa fe, entonces, lógicamente, no nos va a salvar. No es que exista que la fe tenga el poder para salvarnos en sí mismo, ¿no? Sino es la fe en Cristo, ¿no? Pero esa fe en Cristo, si es real, nos va a llevar a obrar en línea con la voluntad de Dios. Pero si no, está muerta. No existe. Entonces esa fe, en ese sentido, no te va a poder salvar. ¿Verdad? Pero miren, hermanos, la tercera cosa, y termino con esto,
Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. Dice, y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio ¿de qué? De haber agradado a Dios. Tuvo testimonio. O sea, ¿testimonio qué significa? O sea, una conducta, un comportamiento, una manera de ser en línea con la palabra de Dios. ¿No? Entonces, antes de que fuera traspuesto, él tuvo un testimonio, es decir, un buen testimonio ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Tuvo un buen testimonio. ¿Y de qué fue ese testimonio? De haber agradado a Dios. O sea, ¿qué significa haber agradado a Dios? Significa haber hecho lo agradable, porque está ligado a la palabra testimonio, pues. Testimonio tiene que ver con tu testimonio de vida, ¿no? Con tu testimonio de vida. O sea, es decir, antes que fuera traspuesto tuvo un testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, repito como ya lo dije, y termino con esto. ¿De dónde salió en él esta fuerza para vivir una vida, ¿verdad?, agradando a Dios con sus hechos, forjándose un testimonio ante los ojos de Dios y de los hombres, grato? Dice la Biblia que sin fe, en el 6, pero sin fe, de ahí viene el contexto para entender sin fe qué significa, ¿no? Dice, pero sin fe, ¿no? Y está hablando básicamente de lo de Lot y de lo anterior también. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. No, o sea, recompensador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces, esto que nos muestra, hermano, nos muestra lo que todos nosotros sabemos muy bien, ¿no? Es decir, que si somos nosotros, tenemos una fe real en Cristo Jesús, una fe real en la palabra de Dios, ¿no? Tenemos una fe real en Cristo Jesús y una fe real en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a agradar a Dios. Vamos a hacerlo agradable delante de Dios. Hay gente que cree, ¿no?, que esta fe de la cual se habla aquí, ¿me entienden?, que al conectarnos a Cristo Jesús, lo que agrada a Dios es solamente ese hecho, ¿no? Es decir, la sangre. Claro que sí, por supuesto, es la sangre. Pero repito, pero si la fe es real, en esa sangre, vas a obrar en línea. Vas a obrar en línea con la palabra de Dios. Y por lo tanto, tu vida va a ser una vida agradable delante de Dios. Por eso es que retrocediendo al 5, ¿no?, dice, tuvo testimonio de haber, dice, agradado a Dios. Agradado a Dios. Es decir, pues una persona, ¿no?, que está agradando a otra, ¿no? O sea, este término mismo y toda esta frase, toda esta oración en sí, es decir, este hombre, dice, una persona que, como lo dice acá, voy a leerlo mejor, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, él fue un hombre que con sus hechos, ¿verdad?, agradó a Dios. Agradó a Dios, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, hermanos, la vida de Lot, ¿no?
como ya les he dicho, se nos dice poco sobre él. Hoy se habla un montón sobre él. Lo que hoy se habla sobre él es un montón de mentiras. Pero lo poco que sabemos de él y que está acá en la Biblia, y básicamente en el libro de Génesis, en Hebreos y Judas, que también menciona, ¿no? O sea, básicamente esos son los pasajes donde se encontramos. No vamos a encontrar más, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Porque puedo equivocarme, por supuesto, ¿no? Poco, pero se nos enseña bastante. Se nos muestra algo muy importante, hermanos. Como le dije, la vida de Lot a la vez es un tipo, ¿verdad?, de lo que va a acontecer con el creyente en el arrebatamiento. ¿Y cómo es que esto va a ocurrir? Sobre todo, de lo que Dios, nuestro Señor, espera encontrar en los creyentes cuando Él venga acá a la tierra, por nosotros, por la iglesia. Él espera encontrarnos aquí en la tierra, ¿verdad? Lógicamente, viviendo una vida en donde estamos agradándole a Dios. ¿Y todo esto por qué? Por la fe. Por la fe en la obra preciosa de Cristo Jesús. Por la fe en la obra preciosa de Cristo Jesús, nosotros aquí en la tierra tenemos que vivir agradándole a Dios con nuestros hechos, ¿no? Y es ahí entonces, hermanos, cuando Cristo venga, Cristo viene para llevar a estos creyentes, a este tipo de creyentes, por gracia, pero siempre por medio de la fe. Amén. Por el favor inmerecido de Dios, pero siempre por medio de la fe. Y de una fe no muerta, sino de una fe viva en Cristo Jesús. Y si hay una fe viva en nosotros hacia Cristo Jesús y su obra por nuestros pecados, ¿me entiende? Nuestra fe tiene que estar llevándonos a vivir de una manera agradable. Vivir agradando a Dios con nuestros hechos. Y por lo tanto, también proyectando un testimonio de vida al mundo. Esa es una consecuencia. Si yo vivo agradando a Dios, voy a proyectar un testimonio. Yo les quiero confesar algo, hermanos. Les quiero confesar algo. Ustedes saben que en el DEPA que vivo, eso es un crédito hipotecario, ¿no es cierto? Ese DEPA, pero ese DEPA ya podemos hablar como esa es nuestra casa, ¿no? Pero, para mí, en los primeros tiempos que comenzamos a vivir allí, fue muy difícil para mí tratar con la gente. Fue muy difícil. Estoy haciendo una confesión. Dice la Biblia, confesaos unos a otros, ¿no? ¿No dice así la Biblia? Confesaos unos a otros, ¿no? Por eso yo no tengo reservas en esto, porque estoy haciendo algo bíblico, ¿me entienden? Y a la vez algo que no me avergüenza, ¿no? Sino simplemente lo uso porque quiero ser de inspiración para aquellos que puedan estar cometiendo los mismos errores que yo cometí, para que no los cometan o salgan de ahí. Y no fue fácil tratar con la gente de ahí. Me fue difícil. Yo, pastor, ¿no? Y más que pastor, yo, hijo de Dios, cristiano, ¿no? Conocedor de la palabra de Dios, conocedor de la voluntad de Dios, conocedor de lo que sabía yo.
cómo tenía que comportarme con ellos, qué tenía que hacer con ellos. Claro, a la par, yo tenía en ese momento ciertos problemas, ¿no? Tenía ciertos problemas de salud, problemas emocionales, tenía problemas fuertes en ese momento. Y claro, tengo muchos problemas, siempre hay problemas en la vida. Pero el que ha superado, el que se ha superado soy yo. Los problemas pueden estar ahí, pero el que ha mejorado soy yo. Pero en ese momento no podía con la gente, porque la gente era muy injusta. La gente era muy injusta, la gente, y yo, ustedes saben, hermanos, los que me conocen ya de hace 24 años que están conmigo, ustedes saben que yo siempre he sido una persona que no tolero la injusticia. No tolero la injusticia. Y me ha costado cerrar la boca, ¿no? Me ha costado a mí cerrar la boca. Y a veces por eso he cometido errores muchas veces, ¿no? Así que al principio cometía yo muchos errores de este tipo, de boca, ¿no? Porque los confrontaba, ¿no? Y les decía cosas, y yo les decía cosas duras, ¿no? O sea, en vez de hablarles desde la perspectiva de Dios, le hablaba desde la perspectiva de Coco. Coco soy yo. O sea, los Jorge le dicen Coco. Pero, ¿por qué digo Coco? No, porque Coco, pues Coco es mi hombre natural. Coco, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo otro Facebook donde estoy Coco compartiendo, ¿no? Porque ese es un Facebook para mi familia y solamente mi familia y amistades. Nada más. Ahí no acepto a otras personas. Familia y amistades, ¿no? Y ahí compartimos y cosas, ¿no? Comparto lo que quiero. Pero tampoco pues decir comparto cualquier cosa, no. Es más, comparto a las 500, ¿no? Pero lo que lo explicaba lo del Coco, ¿no? Eso es de ahí era el Coco, el Coco del viejo hombre, ¿me entiendes? El Coco del viejo hombre, ¿no? Que se arrebataba siempre cuando alguien venía contra él y trataba de aplastarlo, reaccionar y todas esas cosas. Es decir, el Coco era así, ¿no? Y ese Coco, ¿no? Está ahí, yo me he dado cuenta, ¿no? Y había un señor, mi vecino, taxista él, ¿no? Tiene su departamento, está ahí nomás en el piso mío, ¿no? No digo al costado, sino en el piso mío, ¿no? Ahí estamos juntos en el segundo piso. Él es taxista. Y ellos también ellos van a una congregación. No son pastores, pero sí van a una congregación. O sea, cristianos, entre comillas, ¿no? Y en una ocasión ocurre algo, ¿no? Ocurre algo. Ocurre algo con un familiar en la calle, estaba en la calle desmayándose ahí. Entonces yo salgo corriendo, ¿no? A la calle, y en eso pues veo que se para el vecino con su carro, su taxi, ¿no? Y yo le digo, ayúdame, le digo, ayúdame para llevarlo a la casa, ¿no? Ayúdame. Entonces, pues lo cargamos todo, ¿no? O sea, era una ayuda que yo le estaba pidiendo, ¿me entiendes? Era una emergencia, ¿no? Y él agarra y me dice, vecino, paguen, pues. O sea, ¿me encanta lo que estoy diciendo o no me encanta lo que estoy diciendo? O sea, es tu vecino, ¿no? Con el cual has conversado muchas veces, ¿no? Al cual en ese momento le estás pidiendo una ayuda. Así, ¿una ayuda para qué? Para simplemente que me ayude a cargarlo y dar la vuelta 30 metros. Y me estaba cobrando por eso.
¿Me captan o no me captan, hermano? O sea, es decir, si tú ves a una persona desfalleciente, ¿no? Y tú ves que otra persona te pide ayuda y tienes la posibilidad de ayudarlo con tu carro, ¿tú le cobrarías? ¿Ah? Digan algo, por favor. No. ¿Ah? ¿Le cobrarías? Elvis, ¿tú le cobrarías? Lógicamente no cabe en la cabeza, ¿no es cierto? Que tiene la cabeza. Entonces, yo hasta saqué todo y la verdad que salió un poco el justiciero. Me puse más bravo, ¿no? ¿Cómo es posible? Le dije, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Me estás cobrando? Le digo, ¿no que me estás ayudando? Le digo, a salvar a esta persona, le digo, a este familiar, le digo, no es que me estás ayudando, tú no vives conmigo en el segundo piso, no eres mi vecino, ¿cómo es posible? Le digo, es más, no podías haberte esperado siquiera para subirlo y ya quizás después me hubieras dicho, no, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes pagar por 30 metros? O sea, me puse bravo, ¿no? Ahí, o sea, la verdad es que me puse bravo. Y lógico, ¿no? Él también se sintió mal, que entonces se puso esto, que lo otro. Y yo entonces de ahí, para mí, ¡guau! La ley. Me fui al antiguo pacto. Me fui al antiguo pacto. ¿No? Y así estuve por tiempo. La asamblea abajo, cosas. Hasta que yo le dije a mi esposa, me di cuenta que no estaba bien. Porque lógico, estaba dando un mal testimonio. ¿No? Yo estaba dando un mal testimonio. Entonces yo dije a mi esposa, ¿sabes qué? A las asambleas baja tú, le digo, ¿no? Porque mi esposa, ustedes saben, ella es santa. ¿No? O sea, ella es más prudente. ¿No? Si ella puede ser que tenga algo que decirte, pero se calla. ¿No? O sea, es más sabia. ¿No? Entonces, yo no soy tan sabio como ella, ni tan prudente como ella, no, al menos en ese momento. ¿No? Así que dije, Pati, tú eres la que va a bajar. De aquí en adelante a manejar las asambleas, yo no voy a bajar para nada. ¿Ya? No, yo no voy a bajar. Porque yo sabía que cualquier cosa podría ser que no, yo no voy acá a destruir mi testimonio más y más y más y más y más y más y más. ¿No? Entonces, bueno, pasó el tiempo, ¿no? He ido poco a poco, ¿no? Restaurando mi testimonio, digamos así, ¿no? Porque hay gente que me ha visto como bravo, ¿no? Como el guapo, ¿no? Pedro Navaja, el bravo de ahí del condominio. Entonces, poco a poco he ido recuperando mi testimonio, ¿no? He ido comenzando por guachimanes, ¿no? He ido con ellos, ahí quedándome en la puerta, con los guachimanes afuera, conversando, hablándole del Señor, poco a poco, después un señor ahí que me miraba, ¿no? Que no sabía si salvarlo o no salvarlo, ¿no? Pero ahora ya somos amigos y que esto que el otro, ¿no? Y así, y ahí poco a poco restaurando mi testimonio, ¿no? Ahí yéndome a la tienda, y en la tienda también haciéndome amigo de ahí de los dueños de la tienda, y ahí comenzando ahí a hablar del Señor, ahí en la tienda, poco a poco. Ahora el mercado, también el mercado, ¿no? Ahí ¿no? O sea, ahí en el mercado tengo un montón de puestos donde yo comienzo a hablar del Señor, ¿no? Me paro ahí voy a comprar, pero voy a hablarle del Señor, entonces me encuentro con los vecinos, ¿qué tal vecino? ¿Qué tal? O sea, es decir, recuperando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con este señor? Este señor del taxi, y lo digo así, este caballero del taxi es el dueño del perro que mordió a mi nieta. Miren cómo son las cosas. El dueño del perro que mordió a mi nieta amada. No, la mordió en el cuello. Horrible, ya les he contado, ¿no? Cómo eso fue terrible. Pero ¿qué pasa? Pero yo estaba en control. Lo que hicimos con mi esposa fue resolver el problema entre nosotros, salir corriendo, llevarla a un centro médico, que atendieran a mi nieta,
normal. Regresamos, la señora estaba preocupada, tensa, porque si te ahora el vecino me va a ahorcar, y pensaría ella, ¿no? No, porque yo era un Sansón, yo. Y la cosa es que a la que el vecino decía, me dediqué a calmar a la vecina. Cálmese, vecina, todo está bien, vecina, no se preocupe, no se preocupe, ya todo está resuelto, vecina. Pero claro, le dije a mi esposa, eso sí, llévale la factura para que, la boleta para que pague lo que hemos gastado, ¿no? Que eso sí, al menos, ¿no? Al menos que pague lo que había costado el asunto, ¿no? Pero ella estaba preocupada, ¿por qué? Porque lógico, eran 10 días, tenía que verse si había rabia y todo eso, ¿no? Entonces dije, era una angustia, te das cuenta, ¿no? Se puede estar 10 días observando al perro y a la bebé, ¿no? O sea que era una cosa, mi nieta Amanda, mi tesoro, ¿no? mi reina. O sea, olvídese, se había sido tocado como este perro, ¿no? Finalmente yo, tranquilo, ¿no? Una noche sale la señora vecina, papá, y sigue, vecino, sigue, el perro está tranquilo. Digo, señor, digo, no se preocupe, digo, todo está bien. Salió el pastor Jorge. Salió el pastor Jorge, o sea el que anda por fe, el que crea, le cree a Dios más que a las circunstancias, ¿no? Entonces, no se preocupe, todo está bien. Yo tengo eso, pues, ¿no? Cuando yo hablo en fe algo, yo siempre tengo esta palabra, todo está bien, ¿no? Y a muchos de ustedes les he dicho cuando me han contado cosas, todo está bien. Todo está bien, ¿no? Y cuando todo está mal, digo, bueno, ya pues, ¿qué se va a hacer? Pero el tema es esto, ¿no? Calmado. ¿No? Y ahora, ¿quién creen ustedes que me ha traído acá a la reunión? El vecino. El vecino es el que me ha traído a la reunión. Fíjense, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo Dios te enseña? ¿Te das cuenta? ¿No? Porque lógico, yo sé que la señora le habrá contado a él, ¿no? Bien, no, el vecino está muy bien, ya el vecino está en el espíritu, ya no está en la carne. No, ya está en el espíritu, ya no está en la carne, ya está en el espíritu, ¿no? Hermanos, nosotros o somos testimonio para muerte o somos testimonio para vida, hermanos. ¿Me entiendes? Somos testimonio para muerte o somos testimonio para vida. O somos tropiezo o somos un factor que Dios use para impulsar a la gente a ir hacia adelante con Dios, ¿no? Por eso, hermanos, ¿no? Yo les animo, ¿no? Que si ustedes hay algo parecido a mí, que creo que sí, ¿no? Porque a todos nos pasa más o menos las mismas cosas, ¿no? No solamente que algunos de ustedes yo sé que son más santos, ¿no? Definitivamente. No sé, mi hermana Rosita Machuca, pero ella pues olvídate, ella ya está ya en 5 niveles más arriba de todos nosotros, ¿no? Pero hermanos, es muy importante que tomemos en cuenta esto del testimonio, ¿no? El testimonio. ¿Por qué? Porque finalmente el punto del testimonio, el punto es este. El testimonio de vida finalmente revela nuestra fe en Dios. ¿Me entiendes? Nuestra fe en Dios, nuestra fe en su palabra. Eso es lo que revela, ¿no? Así que, hermanos, yo quiero animarlos a todos ustedes, hermanos. Quiero animarlos a todos ustedes a que sigamos el ejemplo de Enoc, ¿no? Sigamos el ejemplo de Enoc. ¿Para qué? Para que igual, hermano, cuando Cristo venga, nos vayamos con Él. Amén. Amén. Y para que la gente que viva a nuestro alrededor diga, mira, esa persona vive de una manera agradable a Dios, ¿no? Y entonces mediante ello comiencen a acercarse al Señor. Amén, hermanos. Amén. Amén. ¿Me perdonan, hermano, mis fallas? Les he confesado pues una ofensa. Las ofensas que he cometido. O sea, ¿me perdonan, hermano?
¿Ah? ¿Sí? ¿Dominus Vobiscum? Ok, ahí nos quedamos, hermano. Muy bien. Vamos ahora. Vamos ahora a levantar las ofrendas y los diezmos.